tenemos que hablar de la nueva wave de Spider-Verse. Ya saben que aquí en Legends Team Up, por norma general, nos gusta ser más positivos que negativos y que preferimos hablar de lo que nos gusta en lugar de lo que no nos gusta. Pero reconozco que la nueva wave de Spider-Verse me ha roto. Vale, retrocedamos un poco por dar contexto. En el vídeo de las Marvel Legends de Iron Man hablamos de qué hacía que una wave de Marvel Legends fuera una wave perfecta y hablábamos un poco de los factores que consideraban los fans para decir, oye, esta wave realmente merece la pena. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos qué es lo que hace que una wave de Marvel Legends sea mala? Vamos a hablar un poco de los factores que hacen que los fans normalmente digan que una wave de Marvel Legends no está bien o que realmente cualquier figura de Marvel Legends pues es una figura así un poco baratuela. No en un sentido económico, sino en un sentido de, bueno, esta figura que me están intentando colar no está tan guay. En primer lugar, y en los últimos años hemos visto que Hasbro muchas veces intenta colar una figura dos veces. ¿Y a qué nos referimos con que intentan colar una figura dos veces? Pues que bien, primero te sacan una primera versión y al poco tiempo te sacan una segunda versión con actualizaciones, con mejoras. En líneas generales es una cosa que no me suele importar, porque bueno, si tienes la primera, pues ya tienes la primera y normalmente las mejoras no son tan sustanciales, y si no te pillaste la primera, pues bueno, pues ahí tienes la opción de pillarte la segunda. Pero muchas veces, ¿qué hacen con esto? Pues muchas veces lo que hacen con esto es que te cuelan esa figura en un pack, te cuelan esa figura en un pack con otras figuras que tú no tienes o que Hasbro no ha lanzado y te tienes que volver a comprar esa figura de nuevo, con mejoras sutiles. Un ejemplo perfecto de esto es, por ejemplo, el pack de la Cábala, donde tenemos a Iron Patriot, que no lo habíamos tenido hasta la fecha, o bueno, sí lo habíamos tenido, pero hace mucho tiempo. Tenemos a Taskmaster, que es una figura que sí que habíamos tenido, pero en un molde nuevo. Aquí ya entramos en terreno pantanoso. Y tenemos un Doctor Muerte, que es muy parecido a los otros Doctores Muertes que habían lanzado, con sutiles mejoras. Pero claro, te lo vendo en un pack de 3 y te cobro el precio incrementado. En segundo lugar, una queja muy común es la reutilización de los moldes, la reutilización de moldes que habían hecho antaño, pero le ponemos una nueva manita de pintura y para adelante. No importa que el molde no funciona para un personaje determinado o que se esculpiera con un propósito muy concreto, si más o menos pasa, normalmente para adelante, que la gente lo compra. Esos son los dos factores principales, pero bueno, luego hay otros como la calidad de la pintura, la falta de accesorios, bueno, en líneas generales un poco esto, pero esos son los dos factores que últimamente más críticas le han garantizado a Hasbro. Seguimos dando contexto y es que nos retrotraemos a cuando salió la primera de las líneas retro de Across the Spider-Verse. La primera de las líneas retro de Across the Spider-Verse fue una que a los fans, bueno, se tomaron así asado, porque como se puede ver en esta figura de Spider-Punk, bueno, son unas figuras que tienen unas proporciones un tanto extrañas para que cuadren con las Marvel Legends. Hay gente que prefiere, pues digamos, que todas sus Marvel Legends tengan la misma estética sin importar pues a qué universo pertenezcan. En este caso está claro que no se puede confundir a ninguna de estas figuras por algo que no sea la estética de Into the Spider-Verse. ¿Qué es lo que pasa? Que estos moldes al final solo sirven para la figura determinada, es decir, este molde no se puede usar para otra figura que no sea el Spider-Punk de Across the Spider-Verse. Y claro, a Hasbro no le suele gustar eso de hacer moldes que solo vayan a utilizar una vez. No obstante, como ya he dicho, de base yo no tuve ningún problema con esta wave y esta figura de Spider-Punk se coló entre mis favoritas de ese año. Con el contexto aprendido, ¿por qué podemos señalar que esta wave de Spider-Verse o de Across the Spider-Verse me ha roto? Pues bien, vamos a entrar un poco en profundidad en cada una de las figuras. Bien, vaya por delante que sabemos que cuando este vídeo salga todo el mundo habrá visto todas las revelaciones y todas las reacciones a esta nueva wave de Spider-Verse. Yo en un primer momento no consideraba hacer este vídeo, principalmente porque cuando hacemos un vídeo de novedades pues consideramos que tiene que ser algo súper impactante. Y para decir simplemente que no me ha gustado, pues considero que no era pues tan impactante, valga un poco la repetición. Pero es que conforme han ido pasando los días y conforme he ido pensando en esta wave, he pasado un poco del, bueno, no me gusta al, considero que esto es un poco enervante, por decir lo mínimo.
Y es que ya les he dicho, a mí las películas de Spider-Verse me encantan. Si yo pudiera comprarme todos los personajes que salen en esa película, me los compraría, porque lo cierto es que me flipan. ¿Cuál es mi problema entonces con esta wave? Pues bien, que creo que responde muchísimo a los dos criterios que hemos dicho antes para considerar que Hasbro pues no está haciendo las cosas del todo bien, por decirlo finamente. Vaya por delante que esto no va ni por Spider-Man India ni por el Miles malvado. Esas figuras no tengo ningún problema, la verdad es que los esculpidos están súper chulos, me la voy a pillar desde que salgan y que son personajes nuevos. La verdad es que 10 de 10, Chef's Kiss, maravilla. Pero es que ahí se acaba un poco lo bueno que tengo que decir de esta wave. Y el resto vamos a hablar pues de escenarios variantes en lo que concierne a mi cabreo generalizado. En primer lugar tenemos la figura de Peter Parker. La figura de Peter Parker al final es un personaje nuevo, un personaje que no teníamos y bueno, en líneas generales no tengo problema con ella. Al final tiene doble articulación en el torso, también está guay. ¿Cuál es mi problema con la misma? Pues que bueno, llevamos 3 waves de Spider-Verse, si contamos la primera, la wave del zancudo, la wave retro y ahora esta, donde no hemos tenido a Peter B. Parker, el Spider-Man principal, el Spider-Man del universo 616, tal cual lo entiende la película, pues no hemos tenido una wave que responda a ese Peter Parker enmascarado y con su traje completo. En la primera wave lo tuvimos con su aspecto de vagabundo y en la segunda, pues con la parte de arriba sí que tenía el traje de superhéroe, pero en la parte de abajo eran unos pantalones de hacer ejercicio, como se ve en algunas partes de las películas. Al final es el Spider-Man principal, con lo cual me parece un poco extraño que hayan sacado este Peter Parker, que es un Spider-Man que vemos durante 10 minutos al inicio de la primera Spider-Verse, pero no tengamos a Peter B. Parker. Pero bueno, vale, ok, esta figura todavía puede pasar, al final es un personaje nuevo, es un personaje que no hemos tenido, vale, bien, bueno, le podrían haber pintado las redes del traje, vale, pero en líneas generales, bueno, vamos bien. Luego nos encontramos con Miles Morales, y con Miles ya empiezo a tener problemas. ¿Por qué empiezo a tener problemas con Miles? Pues bueno, en la primera wave de Across the Spider-Verse, el Miles Morales que nos dieron tenía un traje que no era el que lleva en la película. Normalmente se basan en arte conceptual y en este caso el arte conceptual varió muchísimo del diseño final que vimos en la película, sobre todo en la parte de la espalda, donde tiene una araña como mucho más grande, mucho más detallada, que no es para nada la araña que tiene Miles en la peli. Además, en el torso, el símbolo que lleva tampoco se corresponde y tiene unas partes azules que no son exactamente como se ve en la película. Sin embargo, en vez de darnos ese Miles, nos dan el Miles Morales de la primera película, con lo cual no tengo mayor problema con eso, pero es verdad que ya teníamos un Miles tal cual aparece en la primera peli. Es verdad que no lleva su traje de superhéroe por completo, sino que lleva, pues eso, ropa de calle también encima del traje, pero bueno, es un traje con el que aparece en una escena muy icónica de la película. ¿Qué es lo que pasa? Para este Miles Morales han reutilizado parte de ese Miles Morales que llevaba la chaqueta encima. ¿Y qué es lo que pasa? Que al llevar la chaqueta encima, el torso de esa figura era muchísimo más estrecho, con lo cual tenemos un Miles que tiene los brazos y las piernas mucho más grandes con respecto al torso, que es muchísimo más fino porque era el que llevaba la chaqueta encima. Con lo cual, para reutilizar esa parte del Miles Morales de la primera peli, nos han colado una figura que parece un poco desproporcionada. No obstante, en líneas generales, como digo, bueno, dentro de todo, al final es un Miles con su traje pues totalmente enterizo que no teníamos hasta ahora, así que vale, bueno, aceptamos pulpo. Y a partir de aquí es donde ya empiezo a tener problemas reales. Vamos con Spider-Gwen y con Miguel O'Hara, que considero que tiene problemas pues muy similares entre sí. Bueno, empezamos con Miguel y es que Miguel es el ejemplo perfecto de figura que Hasbro te saca una vez sin actualizar y una segunda con mejoras para ver si te la pillas. Como he dicho, mi problema no es tanto esto, porque bueno, a quien se le escapara el Miguel O'Hara de la primera wave, el Spider-Man 2099 de la primera wave, lo puede conseguir ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las actualizaciones tampoco son tantas. Es decir, parte de los problemas que teníamos con el Miguel O'Hara de la primera wave, el hecho de que su traje no fuera tan detallado, el hecho de que las manos, en vez de tener unas manos con garras como así, pues eran unas manos más relajadas de este tipo. Cuando Spider-Man 2099 trepa, por lo menos en esa peli, prácticamente usando sus garras y reventando edificios en escenas muy icónicas de la película, pues al final
no resuelven los problemas de la figura anterior, es decir, nos seguimos encontrando con que tiene el molde plano y nos encontramos con las garras que no existen, sino que tiene la mano relajada. Y al final lo único que han hecho ha sido añadirle una cabeza alternativa. Con lo cual, si quieres la cabeza alternativa de Miguel Ojara, te tienes que comprar esta nueva figura, pero además tienes una figura que tiene todos los problemas de la figura anterior. ¿Y por qué es esto? Porque al final prácticamente no han reesculpido el molde. Lo que han hecho ha sido reutilizarlo. Como hemos dicho, Hasbro al final es muy amiga de que si tengo un molde, por favor, voy a repintarlo y relanzarlo todas las veces que sea necesario. ¿Y qué es lo que pasa con este Miguel Ojara? Que al final tenía un molde que era exclusivamente para él. Entonces, si tengo que volver a rehacer el molde para volver a solventar los problemas que tenía la versión anterior, pues el molde anterior me lo como con papas. Y parte de esos problemas tiene Spider-Gwen también. La figura anterior de Spider-Gwen, lo que le pasaba era que venía con una cabeza que era muy poco propia del personaje tal cual aparece en las pelis de animación y en los cómics. Era una cabeza un poco extraña, venía con los ojos como muy cerrados, como enfadada, era una cosa un poco rara. Aquí viene con una cabeza muchísimo mejor, pero la cabeza alternativa de Gwen viene con el pelo pintado de colores como para hacer ese efecto multidimensional, ¿no? Sin embargo, si tú lo que quieres es una figura de Spider-Gwen normal, pues al final te tienes que comprar la de la primera wave, porque no solo es que venga con la cabeza alternativa de Gwen con esos colores raros, sino que el propio traje viene con unos reflejos un poco extraños, no los colores habituales de Spider-Gwen, y además te tienes que comprar esta para ponerle la cabeza con pues los ojos más propios de las películas de Spider-Verse. Además, la figura de Spider-Gwen viene con el accesorio de Layla, que es un accesorio que me parece guay, pero no hubiera sido mejor ponérselo a Spider-Man 2099, ya que es su inteligencia artificial. Con lo cual, al final, si quieres la inteligencia artificial de Layla para Spider-Man 2099, te tienes que comprar el Spider-Man 2099 y te tienes que comprar esta Gwen. Y si quieres conseguir una Gwen, digamos, con los ojos grandes, pero con los colores que lleva la mayor parte del tiempo, te tienes que comprar esta Gwen y te tienes que comprar la Gwen anterior. Con lo cual, cómprate varias figuras para hacer una versión definitiva. Y no sé, a mí me da que lo que hacía antes Hasbro con sus programas de Build a Figure, es decir, cómprate la wave entera para conseguir una figura determinada, ahora lo están haciendo incluso en Wave Retro para que te compres varias figuras para, digamos, que conseguir la versión definitiva. Ese pensamiento me ha estado rondando la cabeza toda la semana y la verdad es que me he ido enfadando cada vez más. Pero nada que me haya enfadado más de lo que viene ahora. Lo que más me ha enfadado, y por eso lo he dejado para el final, es la figura de Spider-Punk. La figura de Spider-Punk fue mi favorita de la wave anterior, como ya he dicho, y la favorita de mucha gente. De hecho, fue una figura que se descatalogó rápidamente, es decir, se agotó en todos lados. Entonces, si había una figura que tenía sentido que relanzaran en esta wave, hubiera sido la de Spider-Punk. Pero es que no ha sido eso lo que han hecho. Han hecho la jugada más, y perdón por lo que voy a decir ahora, porque igual es un poco fuerte, la jugada más rastrera posible. Al final han sacado una figura de Spider-Punk con la cabeza desenmascarada, lo cual le pedía muchísima gente, pero entera en un tono, pues, como una especie de violeta, como una especie de púrpura extraño. Lo cual corresponde al aspecto que lleva el personaje en algunas escenas de la película. No digo que no, pero probablemente la mayoría de los fans, si piensan en Spider-Punk, piensan en un Spider-Punk con los colores clásicos y no quieren pues un Spider-Punk totalmente púrpura en su estante. Queda un tanto extraño. Esta figura de Spider-Punk viene con la cabeza de Hobie Brown desenmascarada, con los colores púrpura y también con los colores normales. Con lo cual, si tú quieres un Spider-Punk totalmente normal, desenmascarado, nuevamente te tienes que comprar esta figura y te tienes que comprar la figura anterior. ¿Qué tú dices? Pero la figura anterior está descatalogada, no se puede conseguir, así que tampoco tiene mucho sentido que Hasbro hiciera esta jugadita cuando ya vendió todas las figuras de Spider-Punk que podía vender. Bueno, pero es que Hasbro, al menos en Estados Unidos, como suele hacer con este tipo de cosas, ha relanzado la figura original. Entonces, básicamente, ellos sabían lo que estaban haciendo. Relanzamos la figura original, pero no sacamos una versión mejorada. Sacamos la figura original tal cual salió en su día y sacamos esta versión no mejorada, simplemente diferente. Con lo cual, si quieres el accesorio de la cabeza de Hobie Brown para ponérselo a tu versión anterior, cómprate dos figuras.
me parece absolutamente lamentable. Me parece una cuestión que es lo contrario de lo que debería ser que Hasbro hiciera. Lo que debería hacer es velar un poco por sus fans. Y a mí me parece bien que al final hubieran sacado un Spider-Punk mejorado con esa cabeza alternativa. Al final lo entiendo, es una figura que estaba descatalogada y hay un montón de gente que quiere acceder a ella. Y si, bueno, los que ya las tenemos nos la queremos comprar simplemente por esa cabeza alternativa, pues vale. Pero la cuestión es que ahora mismo no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si quieres a Spider-Punk desenmascarado, sí o sí te tienes que comprar 2 figuras. Por poner un ejemplo, los que nos compramos el pack de los 3 Spider-Man de Marvel Legends, si queríamos un Tobey Maguire o un Andrew Garfield desenmascarados, nos teníamos que volver a comprar la versión retro. Pero al final, si tú te quedabas con el pack de los 3 Spider-Man, pues bueno, tenías un Spider-Man perfectamente normal por sí mismo. Y si te comprabas las figuras de la versión retro, tenías un Spider-Man totalmente normal por sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te compras la nueva versión de Spider-Punk, esa nueva versión no está completa, porque no te viene con cabeza de Spider-Punk y porque te viene con unos colores raros. Y si te compras la versión anterior, vale, puedes tener un Spider-Punk completo, pero nunca lo vas a tener desenmascarado. Con lo cual, ya te digo, la jugada es bastante fea. Además, ¿saben lo que realmente me saca de mis casillas? Que tenemos mogollón de personajes de las pelis de Spider-Verse que aún no han salido en Marvel Legends. Tenemos a Penny Parker con SPDR, que podría ser un pack de 2 o una deluxe súper chula. Tenemos a Spider-Bite, que no ha salido. Tenemos a varios villanos importantes, tanto de la primera como de la segunda peli, que no han salido. Es decir, la versión malvada de la Mancha, incluso podrías haberlo sacado con el mismo molde que sacaste anteriormente y algunos accesorios, pero ni eso. El Miles Morales con el traje correcto de Across the Spider-Verse. La Araña Escarlata Cell Shading. En fin, mogollón de personajes que Hasbro no ha sacado y que en lugar de eso nos ha colado una wave de repintados, pero además de repintados incompletos en la mayoría de los casos, donde, pues bueno, si quieres completar una figura, lo normal es que te tengas que comprar 2. Como he dicho, esto no va por Spider-Man India y esto no va por el Miles Malvado, que maravillita, me encantan, me las voy a pillar desde que salgan. Al final, lo que he dicho, bueno, al final, pues cada uno valora qué es lo que necesita o qué es lo que no necesita de una figura. Entonces, bueno, tampoco voy a decir que es la peor wave del mundo, pero sí que puedo decir que para mí es un claro representante de las peores tácticas que suele hacer Hasbro en Marvel Legends, todas juntas en una wave, como hacía tiempo que yo no veía. Y ya les digo, esto ha sido un vídeo para soltarlo, para desahogarme. Reconozco que no suelo hacer este tipo de vídeos, como digo, por el hecho de que prefiero hablar de lo bueno a hablar de lo malo. Pero es que en este caso llevo una semana, no sé cuándo salieron, creo que a principios de semana, con esto en la cabeza y al final lo tenía aquí dentro y tenía que soltarlo de alguna manera. En líneas generales, como digo, Marvel Legends es mi línea favorita, llevo coleccionando desde hace pues 20 años y no voy a dejar de hacerlo. Creo que Hasbro sigue siendo, relación calidad-precio, el mejor fabricante del mercado en lo que se refiere a figuras Marvel, pero tengo que decirlo como lo veo. A mí me parece que esto es una jugadita muy fea y con la que no estoy para nada de acuerdo. No me pillan en ninguna de estas waves al margen de Spider-Man India y al margen del Miles Malvado. Bueno, no puedo decir que no lo vaya a hacer, pero desde luego no lo voy a hacer al precio inicial. Esperaré a que se pongan de saldo y si no se ponen de saldo y me las pierdo, pues me las perdí. Tampoco tengo problema con ello ahora mismo. Pero sí que es un poco feo que a mí, gustándome muchísimo estas películas y gustando muchísimo la marca Marvel Legends, pues a priori un lanzamiento así, ya no solo es que no me genere interés, sino que me enfade. Pero bueno, esa es solo mi opinión y ahora quiero escuchar la tuya. Así que por favor, déjanos un comentario aquí abajo diciéndonos qué te parece esta línea. Dinos si te parece que realmente es una tomadura de pelo como me lo ha parecido a mí, o sin embargo dices, pues no, pues yo considero que está bien por esto, por esto, por esto. La verdad es que bueno, igual alguien tiene un punto de vista que yo no he considerado y que hace que mi aprecio por esta wave sea mayor. Y si has llegado hasta aquí, por favor, síguenos, suscríbete a este canal que vamos camino de los 1000 y tenemos muchísimas ganas de ello, y dale también a la campanita. Y bueno, si quieres también un buen like a este vídeo no nos vendría mal. Por mi parte, no tengo nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.